Bien amigos, estamos ahora con Víctor Hugo Vargas, director de SODI, Sociedad y Discapacidad. Víctor Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Un gusto estar aquí. Bien, el gobierno dictó esta ley hace unas horas. Tiene que ver con una pensión para la discapacidad severa de 150 soles. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en principio no es una cuestión nueva. Esto ya nosotros lo veníamos reclamando que se cumpla porque está en la ley desde el año 2012. La ley 29973, artículo 59. Y el gobierno ha demorado todo ese tiempo en empezar a darla. Consideramos que la ley resulta muy complicada porque primero habla de discapacidad severa cuando en el país ya no se utiliza discapacidad severa como un término para catalogar a las personas con discapacidad. Hoy se usa un clasificador de acuerdo a la OMS que habla de funcionalidad, de funcionamiento de la persona. Ahí hay un primer problema que está en manos del Ministerio de Salud. Hay un comentario que nos hace Osvaldo M. Hashimoto, que es el siguiente en las redes sociales. Dice: la pensión para discapacitados es discriminatoria porque solo es para los que se encuentran en pobreza. ¿Y los demás qué? Preguntan. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Hay un sector del colectivo de personas con discapacidad que dice que la pensión debería ser dada a todas las personas con discapacidad. Pero la ley ha hecho la distinción que debe ser discapacidad severa y pobreza, con el objetivo de favorecer más al sector más golpeado de las personas con discapacidad que, claro, están en extrema pobreza. Yo considero que en esta etapa hay que focalizar y hay que encontrar justamente a las personas con mayor vulnerabilidad y que hay que estudiar todavía si debemos darle esta pensión a todas las personas con discapacidad en general, menos si todavía tenemos una ley que no es clara en cuanto a quién es una persona con discapacidad y a partir de qué porcentaje o a partir de qué momento se le considera personas con discapacidad. La propia ley 29973 nos trae ese problema y eso no está resuelto. Entonces no podemos hablar todavía de generalizar este derecho. Por ejemplo, tú tienes una discapacidad visual. Eso, si tú tuvieras pobreza extrema, ¿te colocaría dentro de las condiciones y requisitos para tener esta contribución de 150 soles? La discapacidad visual está considerada como una de las discapacidades severas, ¿sí? Pero el problema está eso, ¿quién va a determinar esa severidad o no de la discapacidad? Y hay la medición que tiene que hacer MINSA, de acuerdo a la tabla que estamos hablando del clasificador, es lo que va a generar discriminación. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con arreglar esto, y la verdad que se ha hecho tan rápido esta promulgación que en principio no tenemos todavía focalizada a las personas con discapacidad, a las que van a recibir esto. Víctor Hugo, ¿cuál es el universo de personas que están afectadas por discapacidad severa hoy en el país? No hay cifras. El Perú tiene un censo del año 2007 donde dice que somos 1.500.000 personas con discapacidad, o sea, el 5% de población. A nivel mundial se considera que hay entre 10 y 15% de discapacidad en todo el mundo. Solo el Perú tiene menos de eso. El censo ha sido mal hecho, hay muchos problemas y nosotros como colectivos de personas con discapacidad no estamos de acuerdo con esas cifras. Pero aún así, el ministro, el viceministro, el presidente del CONADIS habla de alrededor de 87.000, 130.000, no tenemos cifras, o sea... Pero no entiendo, tú me dices que se está legislando sin una precisión de quién es la población o quién va a recibir el beneficio de este tipo de legislación. Efectivamente, recién se está tratando de encontrar esta situación porque no tenemos todavía identificada la población con discapacidad severa, no está certificada, porque la ley habla de que la población tiene que tener un certificado de discapacidad severa y eso el MINSA recién está preparándose para poder clasificar a las personas con discapacidad severa y ahí hay un tremendo problema porque no tenemos médicos certificadores en todo el país. Víctor Hugo, pero entonces lo que quiere decir es que esto ha sido
dado Claro. en un afán básicamente ¿qué? Populista, ¿Electoral o populista? Populista, electoral, con el fin... Claro, pero hay que saludar que en 5 años es la primera vez que un presidente hace mención a las personas con discapacidad en su discurso. Bueno, entonces hay que felicitar al presidente humano. Claro, pero el problema es que detrás de eso no existen los mecanismos todavía adecuados para poder hacer real esto. Se habla... Ahorita dice que van a ser 31 personas en Tumbes, 130 en Ayacucho, etcétera, etcétera. O sea, tenemos para largo. Si en 15 años que existe el CONADIS, solamente se han logrado registrar 150.000 personas de 1.500.000, imagínate para registrar a todas las personas con discapacidad severa cuántos años más necesitamos. O sea, ¿de qué estamos hablando? No se puede jugar con la población ni crear falsas expectativas. Y es más, hay otro problema. Están pretendiendo que para que una persona cobre 150 soles mensuales, juntados cada 4 meses, hay que declararlos interdictos. O sea, te quito tus derechos y te voy a dar 150 soles mensuales. ¿De qué estamos hablando? Cuando la ley está, la Convención de las Personas con Discapacidad a nivel internacional y que el Perú ha suscrito, ya dice que no se le puede quitar la capacidad jurídica a la persona y que la interdicción o la muerte civil tenemos que desterrarla de nuestro sistema jurídico. Hay un proyecto de ley para eso. Entonces no podemos retroceder diciendo que para darle 150 soles te voy a quitar tu derecho a contratar, te voy a quitar tu derecho a casarte, te voy a quitar tu derecho a ser una persona cabal. Eso o sea, prácticamente te están obligando a ser un muerto civil para que bajo esa condición sí te pueda dar estos 150 soles. Así es, eso es lo que se está planteando, contra lo cual nosotros estamos totalmente en contra, porque esta ley resulta discriminatoria, porque discrimina, encima que discrimina entre las personas con discapacidad, todavía nos relega, nos recorta derechos. Con eso estamos combatiendo ahora. Bien, pero yo me pregunto, tú estás en esta ONG que se llama Sociedad y Discapacidad. ¿No han tenido ustedes acercamiento a través del gobierno para poder justamente fijar estas precisiones en el dispositivo legal? Se han tenido diversas conversaciones con las diversas ministras que han pasado por el Ministerio de la Mujer, con el presidente anterior del CONADIS, con el presidente actual, pero sin embargo esto no se está reflejando en armar esto. Por eso es que yo digo, esto lo han traído de la noche a la mañana para sacar una medida populista que cause un impacto, pero sin haber un estudio adecuado detrás. El mismo MIDIS no tiene todavía los mecanismos para focalizar a las personas con discapacidad severa en todo el país. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar, Víctor Hugo? Porque tenemos acá una ley que está legislando sobre un universo de personas desconocido de una manera discriminatoria, y ustedes que son los que están involucrados directamente en el tema, como representantes de un grupo, de una minoría, ¿qué van a hacer? No se nos ha tomado en cuenta. Sin embargo, yo siempre veo el vaso medio lleno y creo que sí es una medida importante que ya se haya empezado. Pues eso es importante, es un paso adelante. Ya no estamos peor que en Bolivia, porque en Bolivia esta pensión existe hace mucho tiempo, y necesitamos el concurso de las personas con discapacidad, de las organizaciones, poder un acercamiento que el gobierno debe promover para poder apoyar a que esto realmente llegue a cumplir con la finalidad que estuvo proyectada desde la ley 29973, que dicho sea de paso, esa fue una conquista concreta de las organizaciones de personas con discapacidad, que pusimos esa ley en el Congreso para que vía acción popular se discutiera y se aprobara. Esto no es un regalo del señor presidente, no es una conquista del Partido Nacionalista, no. Esto es una conquista de las organizaciones que luchamos para que esa ley, que es la 29973, considere esa y otras cosas más, y que después de 3 años de venir presionando de toda forma, hemos logrado. Desde Sociedad y Discapacidad presentamos una acción popular para que se diera el reglamento de la ley. Se logró el año pasado, en abril, el reglamento de la ley, y de la pensión no se dijo nada. Otro año más de lucha para que hoy día tengamos un decreto supremo que implemente un programa, pero que tiene lamentablemente esos problemas. ¿Por qué?
porque las personas con discapacidad no son debidamente consultadas, se nos margina, y los puestos públicos donde se deciden las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad no están siendo ocupados por personas con discapacidad que conozcan el tema. Muy bien. Víctor Hugo, gracias por tu presencia en Redes y Poder, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con Paul Flucker, aquí en Redes y Poder.